No tengo tiempo para verte, mamá. Estoy ocupado. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas mientras yacía en esa cama de hospital, conectada a cables y máquinas que pitaban sin cesar. Acababa de heredar $50 millones, y mi propio hijo no había venido a verme ni una sola vez después del accidente. Ni una llamada preguntando si estaba viva. Nada. El olor a desinfectante se mezcló con el sabor amargo de la decepción que tenía en la boca desde hace 5 días. Mi nombre es Marisol, tengo 67 años, y pensé que conocía a mi hijo. Durante 42 años lo crié sola después de que su padre muriera en un accidente laboral. Trabajé doble turno limpiando oficinas, vendí hasta mi anillo de bodas para pagarle los estudios universitarios, y me salté comidas para que él nunca pasara hambre. Ignacio era mi único hijo, mi única familia, la razón por la que me levantaba cada mañana con dolor en las articulaciones pero con esperanza en el corazón. Hasta hace 3 semanas, vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Las paredes estaban agrietadas, la tubería goteaba, y en invierno el frío se colaba por todas partes. Pero era mi hogar. Tenía mis plantas en la ventana, mi vieja máquina de coser donde reparaba ropa para ganar unos dólares extra, y las fotografías de Ignacio desde bebé hasta graduarse de la universidad colgadas en la sala como si fuera un altar. Cada domingo durante los últimos 10 años, yo preparaba su comida favorita y esperaba su visita. Pollo guisado con arroz, igual que le hacía cuando era pequeño. Pero las visitas se volvieron esporádicas. Primero venía cada 2 domingos, luego una vez al mes, después solo en Navidad y su cumpleaños. Siempre tenía una excusa: trabajo, compromisos, cosas importantes que hacer. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Un hombre de 40 años tiene su propia vida. La última vez que vino fue hace 6 meses. Llegó con prisa, apenas probó la comida, y me habló durante toda la cena de sus problemas financieros. Necesitaba dinero para su nuevo negocio, para pagar deudas, para no sé qué otras cosas. Le di los $300 que tenía ahorrados de mi pensión, dinero que había guardado durante meses comprando solo lo básico. Se fue sin siquiera darme las gracias apropiadamente. Pero yo seguía esperándolo cada domingo, poniendo la mesa para 2, cocinando para 2, viviendo con la esperanza de que algún día mi hijo recordaría que tenía una madre que lo amaba más que a su propia vida. Me aferraba a los recuerdos de cuando era pequeño, cuando me abrazaba fuerte y me decía que cuando creciera me compraría una casa grande para que fuéramos felices juntos. El martes de hace 3 semanas cambió todo. Estaba preparando mi desayuno cuando sonó el teléfono. Una voz formal al otro lado me dijo que era Hugo Mendoza, abogado del bufete Mendoza y Asociados. Mi tío Pascual, hermano de mi difunto padre, había fallecido en Estados Unidos y me había dejado una herencia. Pensé que sería algo pequeño, quizás unos cuantos miles de dólares o algún objeto sentimental. Señora Marisol, me dijo el abogado con voz solemne, usted ha heredado la suma de $50 millones estadounidenses. El teléfono se me cayó de las manos. 50 millones. No podía ser real. Yo, que había pasado hambre para que mi hijo comiera, que había usado zapatos rotos durante años, que contaba cada centavo antes de comprar 1 kilo de arroz. El abogado me explicó que mi tío había hecho fortuna en bienes raíces en California, y que al no tener hijos, me había nombrado su única heredera. La primera persona en la que pensé fue Ignacio. Mi hijo nunca más tendría que preocuparse por dinero. Podríamos viajar juntos, comprar una casa grande como él me había prometido de niño, cenar en restaurantes elegantes, vivir sin estrecheces por primera vez en nuestras vidas. Corrí al espejo, me arreglé el cabello, me puse mi mejor vestido verde, y salí hacia su casa tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Nunca había manejado con tanta emoción en mi vida. Mis manos temblaban en el volante de mi viejo automóvil mientras me dirigía a casa de Ignacio. 50 millones de dólares. Repetía esa cifra una y otra vez, saboreando cada palabra. Por fin podría darle a mi hijo todo lo que se merecía, todo lo que no pude darle durante estos años de sacrificios. Imagínate su cara cuando le dijera la noticia. Seguramente me abrazaría como cuando era pequeño, me diría que me amaba, que todo había valido la pena. El tráfico estaba pesado esa tarde de martes, pero no me importaba. Tenía todo el tiempo del mundo ahora. Rica. Yo, Marisol González, la mujer que había vivido con cupones de descuento y ofertas del supermercado durante décadas, ahora era millonaria.
Pensé en llamar a Ignacio para avisarle que iba en camino, pero quería sorprenderlo. Quería ver esa expresión de incredulidad, de felicidad pura cuando le contara. Mi mente volaba mientras conducía. Podríamos comprar esa casa en las colinas que siempre había admirado desde lejos. Una cocina grande donde pudiera preparar comidas familiares, un jardín donde plantar todas las flores que quisiera, un cuarto de huéspedes para cuando él viniera a visitarme. Porque ahora sí vendría, ¿verdad? Ya no tendría excusas de trabajo o estrés financiero. Seríamos una familia de verdad otra vez. También pensé en viajar. Siempre había soñado con conocer Europa, caminar por las calles de París, ver la Torre Eiffel, tomar un café en una terraza romana. Pero más que nada, quería hacerlo con él. Madre e hijo explorando el mundo juntos, recuperando todos esos años perdidos. Le pagaría un viaje de lujo, hoteles de 5 estrellas, restaurantes exquisitos. Todo lo que su madre pobre nunca pudo ofrecerle. El abogado Hugo me había explicado que los papeles estarían listos en una semana, pero que la herencia era completamente legal y estaba garantizada. Mi tío Pascual había sido muy específico en su testamento. Recordé vagamente haberlo conocido de niña, era el hermano menor de mi padre, siempre había sido aventurero y soñador. Se fue a Estados Unidos cuando yo tenía apenas 10 años, buscando oportunidades que aquí no encontraba. Durante años mantuvimos contacto esporádico, pero después de la muerte de mis padres, perdimos comunicación completamente. Nunca imaginé que se había vuelto tan exitoso. Según el abogado, había empezado comprando propiedades pequeñas en Los Ángeles en los años 80, cuando los precios estaban bajos. Con el tiempo, esas inversiones se multiplicaron exponencialmente. Era dueño de edificios completos, centros comerciales, terrenos que ahora valían fortunas. Y todo eso, ahora era mío. Nuestro. Me detuve en un semáforo y me miré en el espejo retrovisor. Tenía los ojos brillantes de emoción, las mejillas sonrojadas. Me veía más joven, más viva de lo que me había visto en años. La pobreza envejece a las personas, pero la esperanza las rejuvenece. Por primera vez en décadas, no tenía arrugas de preocupación en la frente. No me estaba preguntando cómo iba a pagar la luz o si me alcanzaría para la medicina de la presión. Llegué al barrio de Ignacio cuando empezaba a atardecer. Vivía en una zona residencial de clase media, en una casa que había comprado con un préstamo hace 5 años. Siempre me había sentido orgullosa de que hubiera logrado comprarse su propio hogar, aunque también me dolía que nunca me hubiera invitado a quedarme cuando mi apartamento se inundó el invierno pasado. No tengo espacio, mamá, me había dicho entonces. Pero ahora entendía. Había estado estresado por el dinero, preocupado por sus pagos hipotecarios. Todo eso se acabaría hoy. Estacioné mi viejo carro frente a su casa y caminé hacia la puerta principal con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sus ventanas estaban iluminadas. Podía escuchar el sonido del televisor desde afuera. Estaba en casa. Perfecto. Toqué el timbre con una sonrisa que probablemente parecía de loca, pero no me importaba. Iba a hacer feliz a mi hijo, iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Esperé 1 minuto, 2 minutos. Volví a tocar. Sabía que estaba ahí porque su carro estaba en el garaje y las luces encendidas. Finalmente escuché pasos acercándose a la puerta. Mi corazón se aceleró aún más. Era el momento en que todo cambiaría entre nosotros. La puerta se abrió, pero en lugar de la cara sonriente que esperaba ver, Ignacio me miró con fastidio evidente. Estaba en pijama, tenía el cabello revuelto, y su expresión era de molestia pura. Mamá, ¿qué haces aquí? No me avisaste que venías. Ignacio, hijo, tengo algo maravilloso que contarte. ¿Puedo pasar? Le sonreí con toda la emoción que llevaba dentro. Él suspiró, miró hacia adentro de la casa, y luego otra vez hacia mí. Estoy ocupado, mamá. No puede esperar. No, no puede esperar. Es la noticia más importante de nuestras vidas. Por favor, déjame entrar solo un momento. Reluctantemente se hizo a un lado. La sala estaba desordenada, había platos sucios en la mesa de centro, ropa tirada en el sofá. Pero no me importó. Nada podía arruinar este momento. ¿Qué es tan urgente?, me preguntó sin invitarme a sentarme. Ignacio, mi amor, siéntate. Lo que voy a decirte va a cambiar nuestras vidas para siempre.
Mis palabras salían atropelladas por la emoción. Mamá, habla de una vez. No tengo mucho tiempo. Respiré profundo y lo miré directamente a los ojos. Heredé $50 millones del tío Pascual. La expresión de su cara no cambió. Me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. ¿Qué dijiste? $50 millones. Hijo, somos ricos. Ya no tienes que preocuparte por dinero nunca más. Podemos comprar una casa grande, viajar, vivir como siempre soñamos. Ignacio se sentó lentamente en el sofá, sin quitar los ojos de mi cara. Mamá, ¿estás segura de lo que estás diciendo? No es una estafa telefónica o algo así. Le expliqué todo sobre la llamada del abogado Hugo, sobre los papeles que llegarían, sobre las propiedades de mi tío en California. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba gradualmente. La incredulidad dio paso a algo que no pude identificar completamente. ¿Sorpresa? ¿Emoción? ¿Codicia? 50 millones, repitió lentamente. Y todo es tuyo. Nuestro. Hijo. Es nuestro. Somos familia. Por primera vez en meses, Ignacio me sonrió. Una sonrisa amplia que llegaba hasta sus ojos. Se levantó del sofá y me abrazó fuerte, tan fuerte como cuando era niño. Mamá, esto es increíble. No puedo creerlo. En ese momento, sentí que todo había valido la pena. Todos los años de soledad, de privaciones, de sentirme invisible en su vida. Porque ahora éramos un equipo otra vez. Madre e hijo unidos por algo más poderoso que el dinero, el amor y la familia. Qué equivocada estaba. Nos quedamos abrazados durante lo que me pareció una eternidad. Sentía el calor de su cuerpo, escuchaba los latidos de su corazón, y por un momento mágico fue como si hubiera recuperado a mi niño pequeño. Ese niño que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, que me contaba todos sus secretos, que me decía que yo era la mamá más bonita del mundo. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. «Ay, hijo mío», le susurré al oído, «por fin vamos a ser felices. Por fin vamos a tener todo lo que merecemos». Cuando nos separamos, Ignacio tenía los ojos brillantes. Me tomó de las manos y me hizo sentar en el sofá junto a él. Por primera vez en años, tenía toda su atención. No miraba el teléfono, no parecía apurado, no me estaba poniendo excusas para que me fuera pronto. «Cuéntame todo otra vez, mamá. Desde el principio. No me puedo creer que el tío Pascual fuera tan rico». Le repetí toda la historia con lujo de detalles. Cómo había sonado el teléfono esa mañana, la voz formal del abogado Hugo, la explicación sobre las propiedades en California, los documentos que llegarían pronto para formalizar la herencia. Ignacio escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más fascinante que había oído en su vida. «¿Y cuándo podrás acceder al dinero?», me preguntó con una intensidad que no había visto en él desde que era adolescente y quería algo desesperadamente. El abogado dijo que en una semana máximo. Hay algunos papeles que firmar, pero la herencia está garantizada. Es completamente legal. Ignacio se levantó y empezó a caminar por la sala, frotándose las manos. Su mente ya estaba trabajando, planificando, soñando. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Podemos pagar todas mis deudas, comprar una casa más grande, invertir en mi negocio». Lo observé mientras hablaba y algo dentro de mí se agitó ligeramente. No había mencionado comprarnos una casa juntos, como yo había imaginado. Había dicho comprar una casa más grande e invertir en mi negocio. Pero me regañé mentalmente por ser tan suspicaz. Era natural que su primera reacción fuera pensar en resolver sus problemas financieros. Después vendría el tiempo para planificar juntos. «Claro, mi amor. Lo primero será asegurar tu futuro. Quiero que nunca más tengas que preocuparte por dinero». Ignacio se detuvo frente a mí y me tomó las manos otra vez. «Mamá, eres la mejor. Siempre lo has sido. Todo lo que sacrificaste por mí, todo lo que trabajaste, ahora por fin puedo compensarte». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, tan poco apreciada, que escuchar eso era como bálsamo para mi alma herida. Le apreté las manos y le sonreí con toda la felicidad que llevaba dentro. «No tienes que compensarme nada, hijo.
Ver tu felicidad es más que suficiente para mí. Pasamos las siguientes 2 horas hablando, como no habíamos hablado en años. Ignacio me contó sobre sus problemas en el trabajo, sobre las deudas que había acumulado tratando de mantener el negocio a flote, sobre la presión que sentía constantemente. Yo le hablé de mis sueños de viajar, de tener una casa con jardín, de no tener que contar centavos antes de comprar comida. Podríamos ir a Europa juntos, le dije con entusiasmo. Siempre quise conocer París. Sí, mamá, sí. Haremos todo eso y más. Cuando finalmente me levanté para irme, eran casi las 10 de la noche. Ignacio me acompañó hasta el carro y me dio otro abrazo fuerte. Maneja con cuidado, ¿sí? Ahora eres una mujer muy valiosa, me dijo riendo. Siempre fui valiosa, hijo. Solo que ahora tengo dinero para demostrarlo. El viaje de regreso a casa fue el más feliz de mi vida. Manejé despacio, saboreando cada momento, cada sensación. El aire de la noche se sentía diferente en mis pulmones, más limpio, más esperanzador. Las luces de la ciudad brillaban más que nunca. Hasta la música en la radio sonaba mejor. Llegué a mi apartamento cerca de las 11. Subí los 3 pisos con una energía que no había sentido en años. Las escaleras que siempre me habían parecido empinadas y agotadoras, esa noche las subí casi corriendo. Abrí la puerta de mi pequeño hogar y lo miré con ojos nuevos. Ya no era mi hogar para siempre. Era solo una parada temporal antes de mi nueva vida. Me preparé un té y me senté en mi vieja silla favorita, la que había comprado de segunda mano hace 15 años. Miré las fotografías de Ignacio en las paredes y le sonreí como si él estuviera ahí conmigo. Lo logramos, mi amor, le susurré a esas imágenes. Por fin lo logramos. Esa noche dormí mejor que en meses. Soñé con casas grandes y jardines llenos de flores, con cenas familiares en restaurantes elegantes, con Ignacio presentándome orgullosamente como su madre exitosa. Soñé con una vida donde no era una carga para nadie, donde tenía algo valioso que ofrecer además de mi amor incondicional. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. El abogado Hugo me llamó 2 veces para actualizarme sobre el progreso de los papeles. Todo iba según lo planeado. La herencia era real, era mía, y pronto tendría acceso a una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Le hablé a Ignacio todos los días. Por primera vez en años, él contestaba mis llamadas de inmediato. Hablábamos sobre planes, sobre posibilidades, sobre el futuro brillante que nos esperaba. Me pidió que no le contara a nadie sobre la herencia hasta que todo estuviera firmado oficialmente. Es mejor mantenerlo en secreto, mamá. Nunca se sabe qué tipo de gente puede aparecer cuando saben que tienes dinero. Tenía razón, por supuesto. Ignacio siempre había sido inteligente, práctico. Me sentía orgullosa de tener un hijo tan astuto para los negocios. El viernes de esa semana, Hugo me citó en su oficina para firmar los documentos finales. Me vestí con mi mejor ropa, un traje gris que había comprado para el funeral de una vecina el año anterior, mis únicos zapatos de tacón que no estaban completamente desgastados, y el collar de perlas que había sido de mi madre. Quería verme digna de la fortuna que estaba a punto de recibir. La oficina del abogado era impresionante. Pisos de mármol, muebles de madera elegante, ventanales enormes con vista a la ciudad. Hugo era un hombre mayor, distinguido, con traje caro y modales refinados. Me trató con un respeto que no estaba acostumbrada a recibir. Señora Marisol, es un placer conocerla finalmente en persona. Su tío Pascual habló mucho de usted en sus últimas cartas. ¿Habló de mí?, pregunté sorprendida. Oh, sí. Decía que usted era la única de la familia que tenía el corazón puro, que había criado a su hijo sola con una dignidad admirable. Estaba muy orgulloso de nombrarla su heredera. Las lágrimas llenaron mis ojos. Mi tío, a quien apenas recordaba, había pensado en mí durante todos estos años. Había visto algo en mí que valía la pena, algo que merecía ser recompensado. Firmé todos los papeles con manos temblorosas. Cada firma me acercaba más a una vida completamente nueva. Hugo me explicó que el dinero estaría disponible en mi cuenta bancaria el lunes por la mañana. 50 millones de dólares, señora Marisol. Úselos sabiamente. Salí de esa oficina sintiéndome como si caminara en las nubes. Era viernes por la tarde, tenía todo el fin de semana para disfrutar la anticipación,
y el lunes sería oficialmente una mujer rica. Decidí ir directamente a casa de Ignacio para darle la buena noticia. Quería ver su cara cuando le dijera que ya era oficial, que el dinero estaría en mi cuenta en solo 3 días. Manejé hacia su casa con el corazón lleno de alegría, imaginando su expresión de felicidad. Pero cuando llegué a su barrio, mi corazón se detuvo por completo. Había un carro desconocido en la entrada de la casa de Ignacio. Un Mercedes rojo brillante, claramente caro, estacionado justo donde yo siempre ponía mi viejo automóvil cuando lo visitaba. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no de emoción esta vez. Era una sensación extraña, como un presentimiento que no podía explicar. Me quedé sentada en mi carro por varios minutos, observando la casa. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver sombras moviéndose adentro. Escuchaba risas, música suave, voces que no pude identificar desde la distancia. Una de esas voces definitivamente era de mujer. Mi mente empezó a crear explicaciones. Quizás había invitado a algunos amigos para celebrar anticipadamente nuestra buena fortuna. Tal vez era una reunión de trabajo. O posiblemente, una cita. Hacía meses que no me hablaba de ninguna mujer en su vida, pero eso no significaba que no hubiera alguien. Era un hombre atractivo de 40 años. Era natural que tuviera una vida romántica. Decidí tocar el timbre de todas formas. Después de todo, tenía las mejores noticias del mundo que compartir. Sin embargo, algo me hizo dudar cuando estaba a punto de salir del carro. ¿Y si interrumpía algo importante? ¿Y si no era el momento adecuado? Finalmente, mi emoción pudo más que mis dudas. Caminé hacia la puerta principal y toqué el timbre con una sonrisa, aunque ya no era tan radiante como antes. Esperé, pero nadie vino a abrir. Volví a tocar, esta vez un poco más insistente. La música adentro se había detenido, pero aún no escuchaba pasos acercándose. Después de varios minutos, la puerta finalmente se abrió. Ignacio apareció con el cabello revuelto, una camisa a medio abotonar, y una expresión que nunca había visto en su cara. No era molestia exactamente, pero tampoco alegría. Era algo entre irritación y... ¿culpa? Mamá, ¿qué haces aquí? Hijo, acabo de salir de la oficina del abogado. Ya firmé todos los papeles. El lunes tendremos el dinero en la cuenta. Mi voz sonaba forzadamente alegre, tratando de ignorar la atmósfera extraña que se respiraba. «Ah, qué bueno», respondió sin invitarme a pasar, manteniendo la puerta apenas entreabierta. «Gracias por avisarme. Te llamo mañana, ¿sí? ¿No vas a invitarme a pasar? Podríamos celebrar un poco». Ignacio miró hacia adentro de la casa y luego otra vez hacia mí. «No es buen momento, mamá. Tengo visita». En ese momento escuché una voz femenina desde la sala. «¿Quién es, mi amor?» Mi corazón se detuvo. ¿Mi amor? Ignacio tenía novia y no me había contado. Durante todas nuestras conversaciones de la semana, todas esas charlas sobre nuestros planes futuros, nunca mencionó que había alguien especial en su vida. «Es mi mamá», gritó hacia adentro. «Ya se va. Ya se va». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No quédate a conocerla o ven a saludar. Simplemente ya se va. Ignacio, me gustaría conocer a tu novia, dije tratando de mantener la voz firme. Él suspiró profundamente, como si fuera una petición imposible. Mamá, en serio, no es buen momento. Otro día, sí. Pero antes de que pudiera responder, apareció una joven detrás de él. Era hermosa, tenía unos 30 años, cabello largo y negro, vestía una bata de seda verde que claramente no era suya. Me sonrió con una sonrisa perfecta, pero sus ojos me evaluaron de arriba abajo de una manera que me hizo sentir pequeña e insignificante. «Hola, señora. Soy Nayeli, la novia de Ignacio». «Mucho gusto, Nayeli. Soy Marisol, su madre». «Qué linda que es», me dijo, pero su tono tenía algo falso, algo que no me gustó para nada. Ignacio se veía incómodo, cambiando el peso de un pie al otro. «Bueno, mamá, te agradezco que vinieras a contarme, pero... no me van a invitar a pasar ni 5 minutos», insistí. «Me gustaría conocer mejor a Nayeli». Nayeli se acercó más a Ignacio y le puso una mano en el brazo de manera posesiva. «Mi amor, ¿por qué no invitas a tu mamá a pasar un ratito?
Podríamos tomar algo juntas. Me sorprendió que ella fuera más acogedora que mi propio hijo, aunque algo en su manera de decir tu mamá me sonó extraño, como si estuviera marcando territorio. Ignacio accedió reluctantemente. Está bien, pero solo un momento. Entramos a la sala, que estaba en penumbras con velas encendidas. Había una botella de vino abierta en la mesa, 2 copas a medio terminar, música romántica sonando bajito. Claramente había interrumpido una noche íntima. Siéntate, mamá, me dijo Ignacio señalando una silla que estaba apartada del sofá donde ellos se acomodaron juntos. Nayeli me observaba con una curiosidad intensa que me ponía nerviosa. Sus ojos no se apartaban de mi cara, como si estuviera estudiando cada una de mis facciones. Ignacio me ha contado mucho sobre usted, me dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿En serio? Qué extraño, porque él nunca me había hablado de ti. Un silencio incómodo llenó la habitación. Ignacio tosió y cambió de tema rápidamente. Mamá estaba contándome que ya firmó los papeles de la herencia, le dijo a Nayeli. Ah, la herencia. Nayeli se animó visiblemente. Ignacio me contó que van a recibir mucho dinero. Van a recibir. Otra frase que me molestó. Como si ella ya fuera parte de la familia, parte de nuestros planes. Sí, es una bendición inesperada, respondí diplomáticamente. ¿Cuánto dinero es exactamente? Me preguntó Nayeli con una directness que me sorprendió. Miré a Ignacio, esperando que dijera algo sobre lo inapropiado de la pregunta, pero él parecía genuinamente interesado en mi respuesta. Es una suma considerable, dije sin dar detalles. Mamá, puedes decirle. Nayeli y yo no tenemos secretos. $50 millones, dije finalmente. Los ojos de Nayeli se agrandaron como platos. ¿50 millones? ¿En serio? En serio, confirmé, observando su reacción cuidadosamente. Nayeli miró a Ignacio con una expresión que no pude interpretar completamente. Había emoción, sí, pero también algo más. Algo calculador. Es increíble, murmuró. Ustedes van a ser tan felices. Vamos a hacerlo, concordé, enfatizando el vamos. Pasamos la siguiente media hora en conversación tensa. Nayeli me hacía preguntas sobre mi vida, mi pasado, mis planes futuros. Algunas de sus preguntas me parecían demasiado personales para alguien que acababa de conocer, pero Ignacio no parecía notar nada extraño. Cuando finalmente me levanté para irme, Nayeli insistió en acompañarme hasta la puerta. Fue un placer conocerla, señora Marisol, me dijo tomándome de las manos. Sus manos estaban frías, a pesar del calor de la noche. Igualmente, Nayeli. Espero que podamos conocernos mejor pronto. Ignacio significa mucho para mí. Había algo en la manera que dijo eso último que me erizó la piel. No era amor lo que escuchaba en su voz. Era posesión. Mientras manejaba de regreso a casa, no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. No podía explicar qué exactamente, pero había algo en Nayeli que me perturbaba profundamente. La manera en que me había observado, sus preguntas demasiado directas sobre el dinero, como había marcado su territorio con Ignacio. Pero me dije a mí misma que solo eran celos de madre. Era natural que me costara aceptar que otra mujer fuera importante en la vida de mi hijo. Había sido su única familia durante tanto tiempo que compartirlo se sentía extraño. El sábado y domingo pasaron lentamente. Traté de llamar a Ignacio varias veces, pero no contestó. Cuando finalmente me devolvió la llamada el domingo por la noche, sonaba distante, apurado. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Te llamé varias veces. Sí, perdón. He estado ocupado con Nayeli. Ya tienes noticias del banco. Otra vez el dinero. Parecía que era lo único de lo que podíamos hablar ahora. Mañana lunes debería estar todo listo. Perfecto. Te llamo mañana para saber cómo salió todo. Y colgó. Sin preguntarme cómo había pasado el fin de semana, sin invitarme a almorzar el domingo como solía hacer de vez en cuando, sin nada personal. Solo el dinero le importaba. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con ojos fríos observándome, con sonrisas falsas, con mi hijo alejándose de mí mientras yo le gritaba que esperara. Me desperté varias veces sudando,
con una sensación de peligro que no podía explicar. El lunes por la mañana llegó finalmente. Me levanté temprano, me arreglé con cuidado y salí hacia el banco. Hoy me convertiría oficialmente en millonaria. Hoy cambiaría mi vida para siempre. No tenía ni idea de que el verdadero cambio apenas estaba comenzando. El lunes por la mañana amaneció gris y lluvioso, como si el cielo hubiera decidido contrastar con la alegría que debería haber sentido. Me vestí con mi mejor ropa otra vez, el mismo traje gris que había usado para firmar los papeles, pero esta vez agregué una bufanda roja que había sido de mi madre. Quería verme elegante para este día tan importante. Llegué al banco a las 9 en punto, cuando abrían las puertas. El gerente, señor Ramírez, me estaba esperando con una sonrisa profesional y un café recién hecho. Buenos días, señora Marisol. Hoy es un día muy especial para usted. Buenos días. Ya está todo listo. Por supuesto. La transferencia se completó esta madrugada. 50 millones de dólares estadounidenses están ahora en su cuenta corriente. Escuchar esas palabras en voz alta me hizo temblar las rodillas. Era real. Ya no era una fantasía, un sueño, una posibilidad. Era millonaria. Rica de verdad. El señor Ramírez me explicó sobre las diferentes opciones de inversión, sobre cuentas de ahorros con intereses altos, sobre la importancia de diversificar el dinero. Pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Solo podía pensar en llamar a Ignacio, en ver su cara cuando le dijera que ya teníamos acceso a la fortuna. Salí del banco con una nueva tarjeta de débito dorada y un talonario de cheques que se sentía como oro puro en mis manos. Cada paso que daba hacia mi carro se sentía diferente. Era la misma Marisol, pero ahora era una Marisol con 50 millones de dólares. Lo primero que hice fue llamar a Ignacio desde el estacionamiento del banco. Hijo, ya está. El dinero ya está en mi cuenta. ¿En serio, mamá? Ya puedes usarlo. Sí. El gerente me dijo que puedo hacer cualquier transacción que quiera. Hubo una pausa del otro lado de la línea, y luego escuché a Ignacio hablar con alguien más, tapando el teléfono. Pude distinguir una voz femenina respondiendo. Mamá, ¿puedo ir a verte esta tarde? Nayeli también quiere acompañarme. Por supuesto, mi amor. Los espero para almorzar. Voy a cocinar algo especial para celebrar. Después de colgar, me dirigí al supermercado más caro de la ciudad. Por primera vez en mi vida, no revisé precios, no busqué ofertas, no conté mis billetes antes de pagar. Compré los mejores cortes de carne, mariscos frescos, vinos caros, postres elegantes. La cajera me miró extrañada cuando saqué mi nueva tarjeta dorada, pero cuando la transacción se aprobó sin problemas, me sonrió con respeto renovado. Llegué a casa cargada de bolsas llenas de comida que jamás había podido permitirme. Mi pequeño apartamento de repente se sintió aún más pequeño. Pronto podría mudarme a una casa grande, con una cocina espaciosa donde preparar banquetes familiares. Pasé toda la mañana cocinando. Preparé salmón a la plancha con hierbas finas, arroz con azafrán, ensalada de espinacas con nueces y queso de cabra, y de postre compré un pastel de chocolate belga que costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana entera. Puse mi mesa más linda, saqué la vajilla que había sido de mi abuela y que solo usaba en ocasiones muy especiales, encendí velas aromáticas, y hasta compré flores frescas para el centro de mesa. Quería que esta comida fuera perfecta, memorable. El primer almuerzo de nuestra nueva vida de abundancia. Ignacio y Nayeli llegaron a la 1 en punto. Él traía una botella de champán y una sonrisa que no había visto en su cara desde que era adolescente. Nayeli llevaba un vestido blanco elegante y zapatos de tacón alto que hacían clic contra el piso de mi apartamento. Mamá, huele delicioso. Ignacio me abrazó fuerte y me dio un beso en la mejilla. Todo esto lo compraste hoy. Por supuesto. Hoy podemos permitirnos lo mejor de lo mejor. Nayeli observaba todo con esos ojos analíticos que ya había notado el viernes. Caminó por mi pequeña sala, mirando las fotografías en las paredes, tocando mis muebles viejos con las puntas de los dedos. «Qué acogedor», comentó, aunque su tono sugería todo lo contrario. Durante el almuerzo, la conversación giró principalmente alrededor del dinero. Ignacio tenía muchas ideas sobre cómo usar la herencia. Quería pagar todas sus deudas primero, luego invertir en expandir su negocio, después comprar propiedades para rentar.
También podríamos viajar, agregué con esperanza. Siempre quisimos conocer Europa juntos. Sí, claro, mamá. Pero primero tenemos que ser inteligentes con el dinero. No queremos desperdiciarlo en cosas frívolas. ¿Frívolas? Viajar juntos, hacer realidad sueños que habíamos compartido durante años. ¿Eso era frívolo? Nayeli apenas había tocado su comida, pero bebía vino constantemente. Con cada copa, se volvía más habladora, más directa. Señora Marisol, ¿ya pensó en hacer un testamento nuevo? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Un testamento? Sí, ya sabe, para proteger el dinero. Uno nunca sabe qué puede pasar. Miré a Ignacio, esperando que dijera algo sobre lo inapropiado de la pregunta, pero la sintió como si fuera la cosa más natural del mundo. Nayeli tiene razón, mamá. Deberías hablar con un abogado sobre eso. Pero Ignacio, yo estoy perfectamente bien. No necesito pensar en testamentos ahora. Por supuesto que está bien, intervino Nayeli rápidamente. Pero es mejor prevenir, ¿no? Además, el dinero podría crecer mucho si se invierte correctamente. Había algo en la manera que hablaba sobre mi dinero que me molestaba profundamente, como si ya fuera suyo también. Bueno, cuando llegue el momento, Ignacio heredará todo naturalmente. Es mi único hijo. Nayeli y Ignacio intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Claro, mamá. Pero como dice Nayeli, es mejor tener todo en orden legalmente. El resto del almuerzo transcurrió en una atmósfera extraña. Nayeli siguió haciendo preguntas sobre mis planes financieros, sobre si tenía otros familiares, sobre propiedades que pudiera tener. Ignacio apoyaba cada una de sus preguntas como si fueran perfectamente normales. Cuando terminamos de comer, Ignacio se levantó para ir al baño, dejándome sola con Nayeli por primera vez. Ella inmediatamente cambió de actitud, se acercó más a mí en la mesa. Señora Marisol, ¿puedo hablarle con sinceridad? Por supuesto. Ignacio ha estado muy estresado últimamente. Sus deudas son mucho más grandes de lo que usted imagina. ¿Qué quieres decir? Debe más de $200,000 entre préstamos bancarios y tarjetas de crédito. Si no paga pronto, podría perder su casa, su negocio, todo. Mi corazón se aceleró. ¿$200,000? Ignacio nunca me había dicho que sus problemas fueran tan graves. ¿Está segura de eso? Muy segura. Por eso necesita acceso al dinero de la herencia lo antes posible. Cada día que pasa, los intereses se acumulan. Pero yo no puedo simplemente darle todo el dinero. Nayeli me tomó de la mano con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. No todo, por supuesto. Solo lo suficiente para salvar su futuro. No haría cualquier cosa por su hijo. En ese momento regresó Ignacio del baño. Nayeli inmediatamente soltó mi mano y volvió a su actitud normal. ¿De qué hablaban?, preguntó Ignacio con curiosidad. Le estaba contando a tu mamá lo deliciosa que estuvo la comida, respondió Nayeli sin perder el ritmo. Pero yo la había escuchado perfectamente. Y ahora tenía una nueva preocupación creciendo en mi pecho. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, mirando los platos sucios y las copas vacías. Algo no estaba bien. La conversación con Nayeli me había dejado un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el vino. ¿Era cierto que Ignacio debía tanto dinero? ¿Por qué no me lo había dicho directamente? ¿Y por qué Nayeli parecía saber más sobre la situación financiera de mi hijo que yo misma? Decidí llamar a Ignacio esa noche para aclarar las cosas. Pero cuando marqué su número, me salió directamente el buzón de voz. Intenté varias veces más durante la noche, pero nunca contestó. Al día siguiente, martes, volví a intentar comunicarme con él. Nada. El miércoles lo mismo. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. El jueves decidí ir a su casa directamente. Cuando llegué, no había nadie. Las cortinas estaban cerradas, el carro no estaba en el garaje, y cuando toqué el timbre por varios minutos, nadie respondió. Empecé a sentir pánico. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Por qué no me devolvía las llamadas? ¿Había pasado algo malo? El viernes por la mañana sonó mi teléfono. Era Ignacio. Hijo, ¿dónde has estado?
He tratado de llamarte toda la semana. Perdón, mamá. He estado muy ocupado resolviendo algunos asuntos urgentes. ¿Podemos vernos hoy? Tengo algo importante que decirte. Por supuesto. ¿Vienes a mi casa? No, mejor nos vemos en un restaurante. Te mando la dirección. Una hora después estaba sentada en un restaurante elegante que nunca había pisado en mi vida, esperando a mi hijo y preguntándome qué era tan importante que no podía decírmelo en casa. Cuando Ignacio llegó, no venía solo. Nayeli estaba con él, y ambos tenían expresiones serias que me dieron muy mala espina. Mamá, necesitamos hablar, dijo Ignacio sin siquiera saludarme apropiadamente. Y en ese momento supe, con una certeza que me heló la sangre, que mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. Pero esta vez no sería para bien. Me senté en esa mesa del restaurante elegante, sintiendo como si estuviera en una película de terror. Ignacio y Nayeli se acomodaron frente a mí con caras serias, como si fueran a darme la peor noticia de mi vida. El ambiente del lugar era refinado, con manteles blancos y música clásica de fondo, pero yo me sentía completamente fuera de lugar. Mamá, lo que voy a decirte no es fácil, comenzó Ignacio sin siquiera preguntarme cómo había estado durante esos días que no contestó mis llamadas. ¿Qué pasa, hijo? Me tienes preocupada. Nayeli le tomó la mano por encima de la mesa, como dándole apoyo moral. Ese gesto me molestó inmediatamente. ¿Por qué necesitaba apoyo moral para hablar con su propia madre? Mamá, mis deudas son mucho peores de lo que pensé. No son $200,000 como te dijo Nayeli. Son 350,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿$350,000? ¿Cómo es posible? El negocio no funcionó como esperaba. Tuve que pedir prestado para mantenerlo a flote, después más préstamos para pagar los primeros préstamos. Los intereses se dispararon. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Nayeli se inclinó hacia adelante, tomando el control de la conversación. Señora Marisol, los acreedores se están presionando. Si Ignacio no paga en los próximos días, van a embargar su casa, su negocio, todo. Pero tenemos 50 millones. Podemos pagar esas deudas fácilmente. No es tan simple, mamá, dijo Ignacio evitando mi mirada. Necesito que transfieras el dinero a mi cuenta para poder manejar los pagos directamente. Todo el dinero. No todo, intervino Nayeli rápidamente. Solo lo suficiente para resolver la situación. Tal vez, unos 10 millones para estar seguros. ¿10 millones? Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Por qué necesitaban 10 millones para pagar deudas de 350,000? No entiendo. Si las deudas son de 350,000, ¿por qué necesitan 10 millones? Ignacio suspiró con impaciencia. Mamá, no entiendes cómo funcionan estos asuntos financieros. Hay penalizaciones, intereses atrasados, costos legales. Además, necesito capital para reinvertir en el negocio una vez que esté libre de deudas. Pero hijo, 10 millones es mucho dinero. Es mi herencia, explotó Ignacio de repente, alzando la voz lo suficiente para que otras mesas nos miraran. ¿O acaso piensas quedarte con todo para ti sola? Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca, en 67 años de vida, mi hijo me había hablado así. Nayeli le puso una mano en el brazo, como calmándolo. Mi amor, no te exaltes. Tu mamá solo quiere entender. Perdón, mamá, murmuró Ignacio, pero su disculpa sonaba forzada. Es que estoy muy estresado con todo esto. Ignacio, yo nunca dije que no te iba a ayudar. Pero necesito entender bien la situación antes de transferir tanto dinero. No hay tiempo para explicaciones largas, dijo Nayeli con una urgencia que me puso nerviosa. Los acreedores van a actuar el lunes. Hoy es viernes. Necesitamos el dinero hoy. Hoy. Sí, mamá. Por favor. Confía en mí. Miré a mi hijo, tratando de encontrar al niño que había criado, al joven que me había abrazado con tanta emoción cuando le conté sobre la herencia. Pero el hombre que tenía frente a mí parecía un extraño. Está bien, dije finalmente. Pero no 10 millones. Les transfiero 500,000 para que paguen las deudas. 500,000 no es suficiente,
gritó Ignacio, golpeando la mesa con el puño. Las personas de las mesas cercanas se voltearon a mirarnos. Yo me encogí en mi silla, avergonzada por el espectáculo que estaba haciendo mi hijo. Ignacio, baja la voz, le susurré. No, mamá, no voy a bajar la voz. ¿Sabes lo que he pasado estas semanas? El estrés, las amenazas, las noches sin dormir. Y tú me sales con 500,000 como si fuera una limosna. No es una limosna, es más que suficiente para... ¿Sabes qué? Olvídalo, dijo Ignacio levantándose bruscamente de la mesa. Claramente no te importo tanto como pensé. Espera, grité mientras él se alejaba hacia la salida. Nayeli se quedó sentada conmigo por un momento, observándome con esos ojos fríos que cada vez me gustaban menos. Señora Marisol, su hijo realmente la necesita. Está desesperado. Pero 10 millones. Mire, voy a ser honesta con usted. Ignacio está considerando declararse en bancarrota. Si eso pasa, perdería todo. Su casa, su negocio, su reputación. ¿Realmente quiere eso para él? Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas. Necesito pensarlo. No hay mucho que pensar. Es su hijo. Salí del restaurante sintiéndome mareada y confundida. En el estacionamiento, traté de llamar a Ignacio, pero me mandó directamente al buzón de voz. El resto del viernes y todo el fin de semana fueron una pesadilla. Ignacio no contestaba mis llamadas, no respondía mis mensajes. Fui a su casa varias veces, pero nunca había nadie. Era como si hubiera desaparecido del planeta. El domingo por la noche, finalmente me llamó. Mamá, ya tomaste una decisión. Hijo, ven a casa. Hablemos con calma. No hay nada que hablar. O me ayudas o no me ayudas. Es simple. Ignacio, ¿qué te está pasando? No eres el mismo de siempre. Lo que me pasa es que tengo problemas serios y mi propia madre no quiere ayudarme. Sí quiero ayudarte, pero no de la manera que me pides. Entonces no me sirve tu ayuda. Y colgó. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado. Mi hijo, que había sido el centro de mi universo durante 42 años, me estaba tratando como si fuera su enemiga. El lunes por la mañana decidí ir al banco para hablar con el señor Ramírez sobre mis opciones. Tal vez había una manera de ayudar a Ignacio sin poner en riesgo toda la herencia. Salí de casa temprano, manejando con cuidado bajo una llovizna persistente. Estaba tan concentrada en mis pensamientos que no vi el camión que venía a exceso de velocidad por la intersección. El impacto fue devastador. Mi pequeño auto fue aplastado como una lata de refresco. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue el sonido del metal torciéndose y el sabor de la sangre en mi boca. Desperté 3 días después en una cama de hospital, conectada a más máquinas de las que había visto en mi vida. Todo mi cuerpo dolía, tenía el brazo derecho enyesado, vendas en la cabeza y una pierna colgando de una polea. La primera persona que busqué con los ojos fue Ignacio. Seguramente estaría ahí, preocupado, arrepentido de nuestra pelea, aliviado de que estuviera viva. Pero no había nadie en la habitación excepto una enfermera que se acercó cuando me vio despierta. ¿Cómo se siente, señora Marisol? ¿Dónde está mi hijo? La enfermera, cuya etiqueta decía Rosalía, me miró con compasión. Señora, usted ha estado aquí 3 días. Llamamos al número de emergencia que tenía en su cartera varias veces, pero nadie ha venido a visitarla. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi único hijo, la persona más importante de mi vida, sabía que había tenido un accidente grave y no había venido a verme ni una sola vez. Puede llamarlo otra vez. Rosalía asintió y marcó el número desde el teléfono de la habitación. Yo escuché todo. ¿Ignacio González? Habla del Hospital General. Su madre Marisol tuvo un accidente y... No pude escuchar lo que él decía del otro lado, pero vi la expresión de Rosalía cambiar a una de incredulidad. Señor, su madre está muy grave. No puede venir aunque sea un momento. Más conversación que no podía escuchar. Entiendo. Gracias. Colgó y me miró con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Qué dijo?
Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a destrozar. Dijo que no tiene tiempo para venir al hospital, que está ocupado con asuntos importantes. No tengo tiempo. Ocupado con asuntos importantes. Mientras yo luchaba entre la vida y la muerte, mi hijo tenía cosas más importantes que hacer. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo mucho antes del accidente. El dinero no nos había unido. Nos había separado para siempre. Los días en el hospital fueron los más solitarios de mi vida. Rosalía, la enfermera, se convirtió en mi única compañía real. Era una mujer de unos 50 años, madre de 3 hijos, que trabajaba el turno de noche y siempre tenía palabras amables para mí. Durante las largas horas de la madrugada, cuando el dolor no me dejaba dormir, ella se sentaba a mi lado y me contaba historias de su familia. Señora Marisol, me decía mientras ajustaba mis almohadas, yo he visto muchos casos en este hospital, pero nunca había visto a alguien tan abandonado por su propia familia. Ignacio está ocupado, le respondía yo, defendiéndolo incluso después de todo. Tiene muchos problemas que resolver. Más importantes que su madre en el hospital. No tenía respuesta para esa pregunta. El cuarto día, un doctor joven vino a examinarme. Me explicó que había tenido suerte de estar viva. 3 costillas rotas, fractura en el brazo derecho, conmoción cerebral y daños menores en la pierna izquierda. Necesitaría al menos 2 semanas más de hospitalización y meses de fisioterapia. ¿Hay alguien en casa que pueda cuidarla cuando salga?, me preguntó. Mi hijo. Mentí. Perfecto. Es importante que no esté sola durante la recuperación. Después de que el doctor se fue, me quedé mirando el techo, pensando en lo que haría cuando saliera del hospital. Mi apartamento estaba en un 3er piso sin ascensor. Con el brazo enyesado y la pierna lastimada, sería imposible subir esas escaleras. Necesitaría ayuda para cocinar, para bañarme, para las cosas más básicas. Pero cada vez que pensaba en llamar a Ignacio para pedirle ayuda, recordaba sus palabras en el teléfono: no tengo tiempo. Si no tenía tiempo para visitarme en el hospital, ¿cómo iba a tener tiempo para cuidarme en casa? El 6º día sucedió algo que cambió todo. Estaba durmiendo una siesta cuando escuché voces familiares en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Era Ignacio. Había venido finalmente. Seguramente se había arrepentido, había reflexionado sobre lo mal que me había tratado. Me arreglé el cabello lo mejor que pude con una mano, me pellizqué las mejillas para tener algo de color, y esperé con una sonrisa a que entrara a disculparse. Pero cuando la puerta se abrió, la sonrisa se me congeló en la cara. Ignacio entró, sí, pero no venía solo, y definitivamente no venía a disculparse. Traía a Nayeli del brazo, y ambos tenían expresiones que no eran de preocupación o alivio. Eran de molestia. Hola, mamá, me dijo Ignacio desde la puerta, sin acercarse a la cama. Hijo, qué alegría verte. Traté de extender mi brazo bueno hacia él, pero él no se movió. ¿Cómo estás?, me preguntó Nayeli con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mejor ahora que están aquí. No saben lo mucho que los extrañé. Ignacio miró su reloj. No podemos quedarnos mucho tiempo. Solo vinimos a ver cómo estabas y a hablar de algo importante. ¿Algo importante? ¿No era importante que su madre hubiera estado al borde de la muerte? ¿De qué quieren hablar? Nayeli se acercó más a la cama. Señora Marisol, Ignacio me contó sobre su situación financiera. Mi situación financiera. Los $50 millones, aclaró Ignacio con impaciencia. Mamá, mientras estuviste aquí inconsciente, los acreedores siguieron presionando. La situación empeoró. Pero hijo, estuve en coma. No podía hacer nada. Exactamente. Por eso necesitamos que firmes algunos papeles ahora que estás consciente. Nayeli sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa del hospital. Son documentos legales que te permiten transferir dinero a la cuenta de Ignacio para que pueda manejar los pagos urgentes. ¿Qué tipo de documentos? Nada complicado, dijo Ignacio acercándose por primera vez. Solo una autorización para que pueda acceder a parte del dinero de la herencia. ¿Cuánto dinero? 20 millones, respondió Nayeli como si fuera la cosa más natural del mundo. 20 millones. Mi voz se quebró. Ignacio,
Eso es casi la mitad de todo lo que tengo. Mamá, no seas dramática. Sigues teniendo 30 millones. Es más dinero del que la mayoría de las personas ven en toda su vida. Pero, hijo. ¿Pero qué? Su tono se volvió agresivo. ¿Acaso no confías en mí? Tu propio hijo. Miré los papeles que Nayeli había puesto frente a mí. Las letras pequeñas se veían borrosas. Mi cabeza todavía dolía por la conmoción. Necesito leer esto con cuidado. No hay tiempo para eso, dijo Nayeli impaciente. Los abogados de los acreedores están esperando. Si no firmamos hoy, Ignacio podría ir a la cárcel por fraude. A la cárcel. Mi corazón se detuvo. Sí, mamá. Si no pago estas deudas inmediatamente, me van a procesar penalmente. ¿Quieres que tu hijo vaya a la prisión? Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Todo estaba pasando demasiado rápido. Mi cabeza confundida no podía procesar toda la información. Ignacio, no entiendo. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Porque las deudas crecieron, gritó, haciendo que una enfermera asomara la cabeza por la puerta con preocupación. Cada día que pasas aquí acostada, los intereses se acumulan. Ya no son 350,000. Ahora son más de 1,000,000. 1,000,000. Ve por qué es urgente, intervino Nayeli, poniendo una pluma en mi mano buena. Cada minuto cuenta. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos algún rastro del amor que habíamos compartido toda la vida. Pero lo que vi me aterró. No había amor ahí. Solo desesperación, ansiedad y algo que parecía... ¿resentimiento? Hijo, prométeme que esto es real. Que realmente necesitas este dinero para salvarte. Te lo prometo, mamá. Es la última vez que te pido algo. La última vez. Esas palabras me dieron escalofríos. Con la mano temblando, firmé los papeles sin leerlos completamente. 20 millones de dólares. La mitad de mi nueva vida se iba en una firma. Gracias, mamá, me dijo Ignacio, pero ya estaba guardando los documentos en la carpeta. Te prometo que esto va a resolver todo. ¿Cuándo van a venir a visitarme otra vez? Ignacio y Nayeli intercambiaron una mirada. Mamá, vamos a estar muy ocupados las próximas semanas resolviendo todo este lío legal. Pero te llamamos, ¿sí? Y se fueron. Así de simple. Entraron a mi habitación, me quitaron 20 millones de dólares, y se fueron como si hubieran venido a hacer un trámite bancario. Me quedé sola otra vez, pero esta vez la soledad se sentía diferente. No era solo tristeza. Era miedo. Un miedo profundo y primitivo de que algo terriblemente malo estaba pasando y yo no podía detenerlo. Esa noche, cuando Rosalía vino a hacer su ronda, me encontró llorando. ¿Qué pasó, señora Marisol? ¿Le duele algo? Rosalía, creo que cometí un error terrible. Le conté todo sobre la visita de Ignacio y Nayeli, sobre los papeles que había firmado, sobre los 20 millones. Rosalía se sentó en la silla junto a mi cama con expresión preocupada. Señora, ¿usted leyó esos papeles antes de firmar? No completamente. Mi cabeza todavía está confundida por el golpe. ¿Y no le pareció extraño que vinieran después de una semana de no visitarla, solo para pedirle dinero? Sus palabras fueron como puñaladas en mi corazón, pero tenía razón. Era extraño. Todo era extraño. ¿Qué cree que debo hacer? Mañana, cuando venga el trabajador social del hospital, cuéntele lo que pasó. Ellos pueden ayudarla a verificar qué firmó exactamente. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Ignacio cuando me había gritado, la sonrisa falsa de Nayeli, la manera fría en que habían manejado toda la situación. ¿Era posible que mi propio hijo me estuviera engañando? ¿Que todo esto fuera una elaborada estafa para quitarme el dinero? No quería creerlo. Pero las dudas habían empezado a crecer como maleza en mi corazón, y cada hora que pasaba se volvían más difíciles de ignorar. Al día siguiente, cuando vino el trabajador social, le conté toda la historia. Él escuchó con expresión cada vez más seria. Señora Marisol, ¿tiene una copia de los documentos que firmó? No. Se llevaron todo. Eso no es normal. Cuando se firman documentos legales,
Siempre debe quedarse con una copia. Esas palabras confirmaron mis peores temores. Había sido engañada por mi propio hijo. Pero lo peor aún estaba por venir. El trabajador social del hospital, un hombre mayor llamado Dionisio, regresó al día siguiente con noticias que confirmaron mis peores temores. Había hecho algunas llamadas y verificaciones que me dejaron helada. Señora Marisol, necesito decirle algo muy serio, me dijo sentándose junto a mi cama con expresión grave. Los documentos que firmó ayer no eran solo una autorización temporal. Era una transferencia completa de $20 millones a nombre de su hijo. ¿Qué significa eso? Significa que ese dinero ya no le pertenece a usted. Es completamente de él ahora, legalmente. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero él me dijo que era solo temporal, para resolver sus deudas. Señora, ¿usted verificó si realmente tiene esas deudas? No. Yo confié en él. Es mi hijo. Dionisio suspiró profundamente. He visto muchos casos de abuso financiero hacia personas mayores, pero nunca por parte de un hijo directo. Quiere que investiguemos más. ¿Pueden hacer eso? Podemos verificar si existen realmente los acreedores que mencionó, si las deudas son reales, si hay procesos legales en su contra. Por favor, háganlo. Los siguientes 3 días fueron una agonía de espera. Yo seguía en el hospital, recuperándome físicamente pero deteriorándome emocionalmente. Cada vez que sonaba el teléfono esperaba que fuera Ignacio, llamando para explicarme todo, para decirme que había resuelto sus problemas y que me devolvería el dinero. Pero nunca llamó. Dionisio regresó el viernes por la mañana con una carpeta llena de documentos. Su expresión lo decía todo antes de que abriera la boca. Señora Marisol, lamento informarle que no encontramos evidencia de ninguna de las deudas que mencionó su hijo. ¿Qué quiere decir? Llamamos a todos los bancos de la ciudad, revisamos los registros públicos de procesos legales, contactamos firmas de abogados especializadas en cobros. No hay ningún proceso contra Ignacio González. No debe 300,000, ni 1 millón, ni siquiera $10,000. El mundo se me vino encima. ¿Está seguro? Completamente seguro. Su hijo la engañó para quitarle $20 millones. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la información. Mi único hijo, la persona que había amado más que a mi propia vida, me había robado. No había otra palabra para lo que había hecho. Era un robo. Puedo recuperar el dinero. Es complicado. Los documentos que firmó son legales. Tendría que demandar por fraude, probar que fue engañada, y eso podría tomar años y costar mucho dinero en abogados. ¿Y qué hay de la otra mujer? Nayeli. También investigamos sobre ella. Es interesante lo que encontramos. Dionisio abrió otra carpeta. Nayeli Herrera tiene antecedentes por estafa a personas mayores. Ha sido arrestada 3 veces en los últimos 5 años por esquemas similares. Se acerca a hombres vulnerables, especialmente aquellos con madres ricas o con herencias, y los manipula para robar dinero. Ignacio sabe esto. No lo sabemos. Pero es probable que sea su cómplice, no su víctima. La realidad me golpeó como una segunda colisión. Mi hijo no solo me había robado. Lo había hecho en colaboración con una estafadora profesional. Todo había sido planificado desde el momento en que le conté sobre la herencia. Dionisio, necesito salir de aquí. Necesito confrontarlos. Señora, usted todavía no está en condiciones de... Por favor. No puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras ellos se gastan mi dinero. Después de mucha insistencia, los doctores accedieron a darme el alta con la condición de que tuviera ayuda en casa. Rosalía, que había terminado siendo mi ángel guardián, se ofreció a quedarse conmigo unos días usando sus vacaciones. Salí del hospital un martes por la mañana, 2 semanas después del accidente. Rosalía me ayudó a subir las escaleras hasta mi apartamento, y cuando abrí la puerta, casi me desmayo. Alguien había entrado a robar. Toda mi casa estaba revuelta. Los cajones abiertos, los cojines del sofá tirados por el piso, las fotografías de Ignacio destruidas. Habían llevado mi televisión, mi computadora vieja, hasta mi máquina de coser. «Dios mío», gritó Rosalía. «Vamos a llamar a la policía».
Pero yo sabía quién había hecho esto. Mientras caminaba por mi casa devastada, encontré la confirmación. En mi mesa de la cocina había una nota escrita a mano con la letra que conocía desde que Ignacio aprendió a escribir. Mamá, vinimos a buscar algunas cosas que necesitábamos. Esperamos que entiendas. No te preocupes, estamos bien. No trates de contactarnos por un tiempo. No había firma, no había te amo, no había nada personal. Solo una nota fría informándome que mi propio hijo había venido a terminar de robarme mientras yo estaba en el hospital. Rosalía leyó la nota por encima de mi hombro. Señora Marisol, esto es terrible. Su propio hijo. Me robó, dije en voz alta por primera vez. Mi hijo me robó. Esa noche, mientras Rosalía dormía en el sofá y yo trataba de descansar en mi cama saqueada, tomé una decisión. No me iba a quedar de brazos cruzados. Iba a recuperar mi dinero y, más importante, iba a confrontar a Ignacio cara a cara. Al día siguiente, contra los consejos de Rosalía y de Dionisio, fui a la casa de Ignacio. Cuando llegué, había una camioneta de mudanzas estacionada afuera. Desde mi auto, pude ver a Ignacio y Nayeli cargando cajas y muebles. Se estaban mudando. Con mi dinero, se estaban mudando lejos de mí. Esperé hasta que los de la mudanza se fueran, y entonces salí de mi auto y caminé hacia la casa con mi bastón, arrastrando mi pierna lastimada, pero decidida como nunca en mi vida. Toqué el timbre. Nayeli abrió la puerta, y cuando me vio, su cara cambió completamente. Ya no había sonrisas falsas ni amabilidad fingida. Era pura sorpresa y algo parecido al miedo. Señora Marisol, ¿qué hace aquí? Vine a hablar con mi hijo. Él no está. Ignacio, grité con toda la fuerza que tenían mis pulmones lastimados. Ignacio, sal aquí. Tenemos que hablar. Escuché pasos acercándose desde adentro. Ignacio apareció detrás de Nayeli con expresión molesta. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar descansando. Vine por mi dinero. ¿Tu dinero? Mamá, ya hablamos de esto. Te firmaste los papeles voluntariamente. Me engañaste. No tienes ninguna deuda. Todo fue mentira. Por primera vez, vi algo parecido a la culpa cruzar por su cara. Pero duró solo un segundo antes de que volviera a endurecerse. No sé de qué hablas. Ignacio, sé que Nayeli tiene antecedentes por estafa. Sé que planificaron todo esto desde el principio. Nayeli se puso tensa como un resorte. ¿Qué está diciendo? Que eres una estafadora profesional. Y que mi hijo es tu cómplice. En ese momento, Ignacio hizo algo que jamás pensé que haría. Se rió. Se rió en mi cara con una crueldad que me heló la sangre. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Todo fue planeado. Cada palabra, cada lágrima, cada abrazo desde el día que me contaste sobre la herencia. Ignacio. Murmuré, sintiendo como si me hubieran apuñalado. ¿Pensaste que de repente me iba a volver el hijo perfecto solo porque tuvieras dinero? Por favor. Llevo años esperando que te murieras para heredar algo, pero esto fue mejor. Mucho mejor. Sus palabras me destruyeron completamente. Pero lo peor aún estaba por venir. ¿Y sabes qué más, mamá? Nos vamos del país. Mañana salimos para Europa con tu dinero. Y no hay nada que puedas hacer para detenernos. Nayeli le puso una mano en el brazo. Mi amor, ya es suficiente. Pero Ignacio no había terminado. Toda mi vida tuve que fingir que te amaba, que te respetaba, que me importabas. ¿Sabes lo agotador que era pretender que me gustaba venir a tu apartamento horrible a comer tu comida horrible? Cada palabra era como un martillazo en mi corazón. Ignacio, por favor. No, ya no más. Por favor. Se acabó, mamá. Ya no tienes que preocuparte por mí, y yo ya no tengo que preocuparme por ti. Y entonces Nayeli me miró directamente a los ojos y dijo algo que cambió todo para siempre. Nayeli me miró con una expresión extraña, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se agrandaron de una manera que no había visto antes, y por un momento pareció olvidarse completamente de dónde estaba y qué estaba haciendo. ¡Oh, Dios mío!, gritó de repente, llevándose las manos a la boca. No puede ser.
Ignacio la miró confundido. ¿Qué te pasa, Nayeli? Pero ella no le respondió. Me seguía mirando fijamente, como si estuviera viendo algo imposible. Se acercó a mí lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle de mi cara. Los ojos, murmuró. Esos ojos, y la cicatriz en la barbilla. ¿De qué hablas?, pregunté, completamente perdida. Nayeli extendió una mano temblorosa hacia mi cara. ¿Tú eres Marisol González? ¿Nacida en 1958? Hija de Carmen y Roberto. Mi corazón se detuvo. Esos eran los nombres de mis padres. ¿Cómo sabes? Dios mío, Dios mío. Nayeli empezó a llorar, lágrimas reales que corrían por sus mejillas. Eres tú. Después de 40 años, eres tú. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Ignacio, obviamente frustrado por haber perdido el control de la situación. Nayeli se volteó hacia él con ojos brillantes de lágrimas. Ignacio, ella es mi hermana. Marisol es mi hermana. El mundo se detuvo completamente. Ignacio, hasta el viento parecía haber dejado de soplar. Las palabras de Nayeli flotaron en el aire como algo imposible de procesar. ¿Qué dijiste?, logré susurrar. Soy Esperanza. Esperanza González. Mi nombre real es Esperanza. Esperanza. Mi hermana pequeña. La bebé que había desaparecido cuando yo tenía 17 años. La niña que habíamos buscado por meses hasta que mis padres se rindieron, destrozados. La hermana que había llorado todas las noches durante años. No puede ser. Mis piernas empezaron a fallar, y tuve que apoyarme en mi bastón para no caerme. Marisol, soy yo. Soy Esperanza. Tenía 2 años cuando me adoptaron. Me llevaron a otra ciudad, me cambiaron el nombre a Nayeli, pero siempre recordé fragmentos. Siempre recordé una hermana mayor con ojos como los míos y una cicatriz pequeña en la barbilla. Toqué inconscientemente la cicatriz que tenía desde niña, cuando me caí de un árbol. Esperanza la había tocado 1000 veces cuando era bebé. Esperanza murió, dije automáticamente, repitiendo lo que había creído durante 40 años. Los servicios sociales dijeron que había muerto en el incendio. Mentían, gritó ella. Me sacaron de la casa esa noche, me dijeron que toda mi familia había muerto en el incendio. Durante años pensé que estaba sola en el mundo. Las piezas empezaron a encajar en mi mente como un rompecabezas terrible. El incendio en el orfanato cuando Esperanza tenía 2 años. Los trabajadores sociales que nos dijeron que no había sobrevivientes. La búsqueda infructuosa. El dolor que destrozó a mis padres y que los llevó a la tumba años después. Pero si sabías quién eras, ¿por qué? No podía terminar la pregunta. Esperanza, Nayeli, mi hermana perdida, se quebró completamente. Se sentó en el escalón de la entrada y enterró la cara entre las manos. Porque cuando finalmente descubrí la verdad, hace 2 años, ya era muy tarde. Ya era una estafadora, ya había lastimado a tanta gente. Y cuando Ignacio me contó sobre su madre rica que había heredado millones, nunca imaginé, nunca pensé. ¿Pensaste qué? La voz me salió como un rugido. Que eras mi hermana. Si hubiera sabido que eras Marisol González, nunca habría. Ignacio, que había estado en silencio procesando todo, explotó de repente. ¿Qué significa esto? ¿Están diciendo que ustedes son hermanas? Sí, respondimos las dos al mismo tiempo. ¿Y qué toda esta situación es? Una coincidencia imposible, terminé. Tu novia, la mujer con la que planeaste robarme, es mi hermana perdida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 nos quedamos ahí, en la entrada de la casa, procesando la magnitud de lo que acababa de revelarse. Yo había encontrado a mi hermana perdida. Ella había estafado a su propia hermana sin saberlo. E Ignacio había usado a mi hermana para robarme. Esto no cambia nada, dijo Ignacio finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Cómo que no cambia nada?, gritó Esperanza, levantándose de golpe. Es mi hermana. La hermana que he buscado toda mi vida. Y es la mujer a la que acabas de ayudarme a estafar $20 millones. Porque no sabía quién era. Mientras ellos discutían,
Yo seguía tratando de procesar todo. Mi hermana pequeña, mi Esperanza, había crecido sola, sin familia, probablemente en hogares de adopción terribles que la habían llevado por el mal camino. Y por una cruel coincidencia del destino, había terminado siendo la cómplice en el robo de su propia hermana. Esperanza, dije suavemente, interrumpiendo su pelea con Ignacio. Ella se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Marisol, yo no sabía. Te juro por Dios que no sabía. Lo sé. Cuando era niña adoptada, tenía pesadillas sobre una hermana mayor que me cantaba canciones de cuna. Siempre me preguntaba si eras real o si te había inventado. Eras real. Siempre fuiste real. Te busqué durante años. Nos acercamos una a la otra lentamente, como dos imanes que finalmente se encuentran después de décadas de estar separados. Cuando finalmente nos abrazamos, sentí como si una parte de mi alma que había estado rota durante 40 años se reparara de golpe. Te extrañé tanto, le susurré al oído. Yo también, aunque no recordaba completamente por qué. Ignacio nos observaba con una mezcla de incredulidad y frustración. Esto es muy emotivo, pero no cambia el hecho de que ya firmaste los papeles, mamá. El dinero es mío legalmente. Esperanza se separó de mí y lo miró con una furia que no había visto antes. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es tu madre. Y tú eres una estafadora, le respondió él. No me vengas con moralidad ahora. Pero ella es mi hermana. ¿Y qué? Eso no borra lo que hicimos. En ese momento entendí algo que me heló la sangre. Ignacio no se arrepentía de nada. No le importaba que Esperanza fuera mi hermana, no le importaba haberme lastimado, no le importaba nada excepto el dinero. Ignacio, le dije con una calma que no sabía que tenía, devuélveme mi dinero. No, es mi dinero. Era tu dinero. Ahora es mío. Esperanza se acercó a él. Ignacio, por favor. Es mi hermana. No podemos hacerle esto. Habla por ti. Yo no tengo problema en hacérselo. ¿Y nosotros? Nuestra relación. Ignacio se rió con crueldad. ¿Nuestra relación? Nayeli, tú eres una estafadora profesional. Yo necesitaba dinero. Fue una sociedad comercial, no una historia de amor. Esperanza retrocedió como si la hubiera golpeado. Nunca me amaste. Te usé, como tú usas a todos tus víctimas. En ese momento, algo cambió en los ojos de mi hermana. La culpa y la confusión fueron reemplazadas por una determinación férrea que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que yo tenía cuando alguien trataba de lastimar a las personas que amaba. Está bien, dijo Esperanza con una voz completamente diferente. Si así es como quieres jugar, juguemos. Se acercó a Ignacio con una sonrisa que me dio escalofríos. Ignacio, mi amor, hay algo que no sabes sobre esos documentos que firmó tu mamá. ¿Qué? Los falsifiqué. El color se fue completamente de la cara de Ignacio. ¿Qué dijiste? Los documentos son falsos. No tienen validez legal. Tu mamá nunca transfirió nada oficialmente. Eso es imposible. Fuimos al banco. Transferiste el dinero. Usé documentos falsificados y cuentas temporales. Es una de mis especialidades. El dinero está en una cuenta que solo yo controlo, esperando la transferencia real. Ignacio se tambaleó como si lo hubieran golpeado. ¿Me estás diciendo que no tengo acceso al dinero? Exactamente. Pero somos socios. Esperanza se rió, pero no era una risa alegre. Era la risa de alguien que acababa de tomar el control completo de la situación. Éramos socios cuando pensaba que Marisol era una extraña. Ahora que sé que es mi hermana, las reglas han cambiado. Y en ese momento, mientras veía a mi hijo desesperado y a mi hermana recuperada tomar justicia en sus propias manos, supe que mi vida estaba a punto de cambiar una vez más. Pero esta vez, no estaba sola. Después de 40 años, tenía a mi familia de vuelta.